Tenemos la alta honra de contar con la presencia de un señor formado, muy bien formado. Hoy es el presidente del directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, pero él fue embajador en la Argentina muchos años, fue embajador en Bolivia, fue director de la DINAC, creo que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas también, creo que fue senador por algún tiempo. Convencional y senador. Convencional, él es ingeniero, es abogado, pasó por un montón de estamentos este señor y manejó, pero más que profesionalmente, todo lo que hizo y lo que hacía, siempre, ¿verdad? Y yo lo quiero saludar y presentar. Esto es para ustedes, ¿verdad? Yo lo conozco también personalmente hace muchos años. Trabamos una amistad de hace muchos años y valoro mucho más esa capacidad que tiene él. Julio César Vera Cáceres, a quien saludamos. A ver, Julio, ¿cómo te va? Presidente, oficialmente presidente del directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido Bruno. Un fraternal saludo a vos y a tu equipo de colaboradores y a la distinguida audiencia. Muy amable. Si te acercas un poquitito, yo sé que ahí te están trayendo un rico café, porque acá se toma rico café. Estoy consciente de ello, no es la primera vez que estoy. No es la primera vez. Bueno, pero para entrar en tema, vamos a ir por el otro lado, no directamente al nombramiento tuyo reciente, que es muy importante, porque abarca la posibilidad de que Paraguay también estaría representado por alguien con mucha experiencia respecto a la convivencia con los argentinos. Fue embajador en Buenos Aires y ahora es presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. ¿Y cuál es nuestro conflicto con Argentina? La cuestión de la hidrovía. Así que hay que escuchar a este señor, porque él conoce del derecho y del revés cómo actúan en la Argentina ante hechos así unilaterales, en este caso, contra aquello firmado en Santa Cruz de la Sierra. Se sabe, pero quiero ir a estas imágenes primero, a las imágenes que muestran el deterioro de una sociedad como la Argentina y está multiplicándose esto en toda la región. Esto ya hubo en Chile también y se sigue emulando en distintas geografías del continente americano. Observen estas imágenes, cómo asaltan comercios buscando no precisamente alimentos, pero sí productos, ropa, productos, ¿cómo que se llama eso? Para tomar, ¿cómo se dice? Bebidas y todo ese tipo de cosas. Hay una crisis en la Argentina de manera increíble, están saqueando negocios, no solamente en la periferia del cono urbano de la ciudad de Buenos Aires, sino en ciudades populosas del interior argentino, ahí en Córdoba, también creo que en Mendoza. Y bueno, el que supuestamente se considera el autor de todo esto es un personaje llamado Raúl Castells, que creo que acá el embajador lo conoce perfectamente a Raúl Castells, y el presidente Alberto Fernández, que no sabe qué hacer, también habló con los gobernadores de Neuquén, de Mendoza y de Córdoba para tratar de paliar esta situación. Y bueno, y también Aníbal Fernández, que es el titular de la cartera de seguridad, puso ahí toda su estructura, digamos, a favor de tratar de paliar estos hechos delictivos que según él no tienen mucho nivel de organización. Por otro lado, culpan
a este político de La Libertad Avanza, a Javier Milei, de esto. Pero por otro lado, el que sí se manifestó con que era el autor de todo esto es este señor Castells, Raúl Castells, que es el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, una organización de tales hechos que se debe a que el gobierno, dice, él quitó la provisión de alimentos para escuelas y contenedores comunitarios, comedores comunitarios, provisión de alimentos para escuelas y comedores comunitarios para más de 11 millones de chicos. Entonces este Raúl Castells se atribuye el despliegue de los robos a comercios en toda la República Argentina. ¿Cuál es la visión de un señor experimentado que estuvo trabajando como representante de Paraguay en el suelo argentino, como diplomático embajador y la convivencia de muchos años, y el profesionalismo que tiene Julio César Vera Cáceres? ¿Cuál es tu mirada? Te voy a tutear, Julio César. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando hoy en la Argentina y qué impacto tendría también para nosotros acá en Paraguay? Porque esa también es otra consulta, ¿verdad? Antes que nada manifiesto mi profundo pesar por todo esto. Yo le tengo un gran afecto a este gran país, la República Argentina. Tenemos muchos lazos comunes, tenemos una comunidad muy fraterna, gente que 1.400.000, 1.500.000 compatriotas que están residiendo en la República Argentina. Sí. Amén de eso, hay ya compatriotas, descendientes de compatriotas en tercera, cuarta, quinta generación, que se inicia desde el periodo de nuestra independencia. Ya cuando nos independizamos había claramente dos partidos, el Partido Nacionalista y el Partido Porteñista. El Partido Porteñista que bregaba porque continuáramos siendo una provincia más del otrora virreinato del Río de la Plata. Y el Partido Nacionalista que sí quería nuestra autonomía, ni Buenos Aires ni España. Palabras más, palabras menos, a pesar de que todos los países del área, Argentina no fue la excepción, Paraguay tampoco, profesábamos nuestra lealtad a Fernando VII, que estaba preso de Napoleón en aquella época. Pero cuando el doctor Francia irrumpe en la política nacional, un hombre que, si bien es cierto, no era abogado, pero era doctor en Derecho Canónico, conocía el derecho romano, entonces emuló una antigua costumbre romana, porque Roma tuvo tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. Durante la república, la que cortaba el bacalao era el Senado, y en épocas de crisis el Senado designaba dictadores, por un corto periodo de 6 meses, con poderes totales, de tal suerte a hacer frente al estado de situación que podía afectar al estado de ciudad, que era Roma, y con posibilidades de ser reelecto. Esa figura jurídica, el que conocía, era uno de los pocos que conocía, entonces se hizo nombrar dictador temporal, dictador perpetuo, para organizar la situación de la República en ese momento. Para precautelar nuestra independencia. Sí, claro. Bueno, naturalmente eso fue hasta 1840. Ya viene todos los adversarios de Francia a la Argentina. Cuando irrumpen los López, Carlos Antonio y Francisco, todos los adversarios a la Argentina. Por eso es que cuando se inicia la guerra de la Triple Alianza, se conforma la Legión Paraguaya. Eran paraguayos residentes de la República Argentina. Entonces vinieron a hacerse cargo cuando tuvimos la primera revolución posguerra, en 1904, los derrotados a la República Argentina. 1922, los derrotados a la República Argentina. 1947, misma cosa. En la racia que hizo el general Stroessner en 1959, 1960, cuando irrumpieron 4 columnas guerrilleras al Paraguay, los derrotados también, o las personas que de alguna u otra forma tenían problemas con el gobierno de Stroessner, a la República Argentina. El Fulna. Claro, Fulna, 14 de mayo, Libertad, Mariscal López, 4. En promedio, 160 hombres a 200 hombres, que irrumpieron
por el río Paraná en diferentes puntos, y el grupo de Juan José Rotela, que se adentró al departamento de Guairá y Cazapá. Muy bien. En ese entendimiento es la primera etapa de la emigración de Paraguay a la República Argentina. Después viene la emigración por motivos estrictamente económicos, por falta de trabajo. Todos los paraguayos que iban allá tenían posibilidades de trabajar. Y ahora existe... Porque funcionaba el país. Funcionaba el país. Mejor que lo que funcionaba acá. Toda la vida. Y ahora existe una regresión. Una regresión todavía. Hasta hace 5 años había una motivación mixta. Una motivación mixta por motivos económicos y por motivos efectivos, porque parientes suyos en Buenos Aires, amigos, compañeros de colegio, de escuela, estaban radicados en Buenos Aires. Entonces vía WhatsApp, ¿qué te parece si hoy vení? Iban y a la semana ya estaban trabajando. Hoy por hoy hay mucha gente con ganas de regresar por todo esto que está afectando a la República Argentina, que no es sino el corolario de una situación que ya se venía preanunciando. Esto era insostenible. Hay muchísima gente en la República Argentina, cuando menos 14 millones de personas que tienen subsidios, fondo de desempleo, por hijos, por maternidad, por cualesquiera causas, muchos subsidios. Tanto es así que yo tenía personas amigas que eran funcionarios del Estado, de gobierno, y que renunciaron a sus cargos. ¿Por qué? Porque lograban acceder a 1, 2, 3 subsidios. La entrada esa, claro, la sumatoria, con la sumatoria de 3 subsidios ya superaban el ingreso que tenían como funcionarios, o del Estado o de las municipalidades. ¡Qué bárbaro! Entonces, obviamente esta situación es insostenible, y es una praxis que Dios quiera no lleguemos a implementarlo en Paraguay. Yo creo que el ser humano tiene que trabajar. San Pablo en una de sus cartas dice: el que trabaja que no coma. San Pablo dice: el que trabaja, el que no trabaja, el que no trabaja que no coma, dice San Pablo. Es decir, no podemos fomentar la holgazanería ni la vagancia. Es una praxis terrible. Las medidas coyunturales de asistencia a los segmentos desprotegidos siempre tienen que ser coyunturales, planificadas, y solamente como una velocidad inicial. Interín se hace un acompañamiento y dejarles solos. Me gustó eso de San Pablo. Él decía: claro, el que no trabaja que no coma. Que no coma. Así de simple. Perfecto. Sí. Perfecto. Así es que este tema, el resultado de las PASO, en donde Milei saca el 30%, es solamente porque él tuvo la convergencia y el apoyo de los diferentes estamentos de la sociedad argentina, que están terriblemente preocupados y afectados por esta situación de los planes sociales. Bueno, ¿y cómo se puede paliar esto que evidentemente preocupa a autoridades y a la ciudadanía en general allá en la Argentina, y a nosotros que somos vecinos acá? Pienso que tiene mucha repercusión todo esto. ¿Cómo se puede ir paliando, querido Julio César? No es fácil. No es fácil, porque esta es una cultura que ya viene desde la irrupción del general Perón. El general Perón es un hombre que trajo muchas reivindicaciones a las clases desprotegidas, a las clases populares. En su momento Perón hizo cosas que realmente son de destacar. Pero cuando los excesos... Pasaron 70 años. Claro, los excesos son peligrosos. Y cuando se desvirtúa la doctrina peronista, y cuando se llega ya a excesos en que la gente no quiere trabajar, ahí sí es peligroso. En este momento, ¿cómo hacer para aquellas personas que están acostumbradas a estar en sus casas, a irse a fin de mes con sus respectivos planes sociales, a efectivizar acá, y solamente estar atentos a las convocatorias de sus líderes cuando se trata de ir al obelisco o cerrar calles? Esa es la única obligación. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo convencerles de que tienen que trabajar? No es fácil. Cuando se produce un quiebre... Pasaron muchos años ya, más de 20. Pasaron muchos años, y cuando se produce un quiebre moral... O sea, más de 20 en esta situación, digo, de esas regalías gratuitas que reciben. Pero el propio gobierno de Macri, que dicen que es derechista conservador, el propio gobierno de Macri agarró, y antes de las PASO y antes de las elecciones nacionales, él
les aumentó las gratificaciones a ese estamento. Y naturalmente el resultado fue que perdió. Llegó a un 40%, pero perdió. En las PASO se descuidó y el plazo entre las PASO y las nacionales fue exiguo para que pueda recuperar el terreno perdido. Le faltó un mes de campaña. Con un mes más de campaña, Macri ganaba. Pero le faltó ese tiempo. Hoy por hoy, nuevamente se descuidaron. Bueno, está Milei. Y Milei es un liberal libertario. Tiene ideas raras. Él va a gobernar con 8 ministerios. Va a hacer desaparecer el Banco Central, etcétera, etcétera. ¿A vos te gusta Milei? Dice muchas verdades y resucitó algunas cosas que estaban archivadas en la conciencia de los argentinos, resucitó y por eso tiene ese apoyo. Ahora, personalmente no representa a ninguno de los partidos tradicionales. No sé si va a tener la estructura necesaria para poder ganarle al establishment actual y al equipo que no hace mucho también se fue, representado por Patricia Bullrich, por Rodríguez Larreta, y el establishment de Sergio Massa. Entonces no sé si va a tener la suficiente fuerza. Pero Sergio Massa ahora está en tercer lugar aparentemente. Sí, pero tiene los resortes del poder. Tiene los resortes del poder, y teniendo los resortes del poder es difícil de caer. ¿Y qué pasa salvo que uno no lo puede utilizar? ¿Y qué pasa si se unen Macri y Bullrich? O Bullrich y Macri. Milei y Bullrich. Bullrich y Milei hablo. No sé, es posible. En política todo puede acontecer. Se suele decir que en política hasta el chancho puede volar. Así es que no me sorprendería. Obviamente contra Massa, ¿verdad? Por claro, no me sorprendería. Todo es posible. Entre paréntesis, consiguió, de acuerdo a la situación y la crisis en la Argentina, anunció Sergio Massa un préstamo de $1.300 millones por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo a favor de la República Argentina. Eso por un lado. Y por el otro, esto que venimos comentando y que viene analizando acá el nuevo presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, fue embajador muchos años en Buenos Aires, el doctor Julio César Vera Cáceres, que reportan estos intentos de saqueos en la Argentina. Esto extraemos de La Nación de Argentina y de Página 12. Es impresionante la repercusión que tiene todo esto. ¿Y cómo se puede, digamos, aminorar, disminuir? ¿Qué se puede prometer? Porque tantas cosas prometen y siguen prometiendo, y por eso la vaca lechera creo que se está agotando ahí, la leche de la vaca. El dinero tiene que ser mejor utilizado. Esto también, la irrupción de Paraguayo Cubas en nuestra política, tuvo casi 700.000 votos, es una llamada de atención. También. Porque él capitalizó a los sectores descontentos de muchos partidos e independientes. Entonces la llamada de atención en el sentido de que todo gobierno tiene que tratar de dar satisfacción a los problemas sociales. Problemas sociales, pero bajo un sistema bien planificado en el que se le da una asistencia inicial por un lapso y calendarizado en el tiempo, y por sobre todas las cosas con acompañamiento, de tal suerte que cuando se les suelte la mano ellos puedan tener la sostenibilidad necesaria para seguir solos. Caso contrario, vamos a caer exactamente en la misma situación de la Argentina. Yo no sé si va a ser factible que hoy por hoy en Argentina va a ser factible con asistencia a grupos desprotegidos, sí, pero ellos a partir de ahí tendrían que empezar a generar ingresos propios, y eso es lo que yo veo difícil. ¿Por qué? Porque ya se produjo un quiebre en la mentalidad, un quiebre en toda la sociedad. Ya se acostumbraron a no trabajar. Entonces es muy difícil. Pasaron más de 20 años por eso. La gran mayoría de los trabajadores de la construcción y de las que realizan tareas como recolectores de basura, etcétera, etcétera, son paraguayos, bolivianos, peruanos. Y en todo caso, capataces son argentinos. Pero ellos ya no están acostumbrados a realizar ese tipo de tareas. Hablo de la capital federal y ciudades
del área metropolitana, circunvecinas. Embajador, me es más fácil decirte embajador, porque creo que nunca perdés ese rótulo de embajador. Fuiste en Bolivia y en Argentina, embajador. Esa convivencia en la Argentina, justamente siendo diplomático representando a Paraguay, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Estuviste hasta cuándo estuviste siendo embajador oficialmente de Paraguay? Oficialmente hasta el día 10 de marzo del año 2021. 2021, hace 2 años. Hace 2 años. Prácticamente. Un poco más de 2 años. ¿Y quién está al frente de la embajada allá? Desde que yo me retiré, estuvo a cargo por un tiempo, por un breve lapso, un encargado de negocios. Fue cambiado. Hoy está otro encargado de negocios y nos han designado embajador en la República Argentina, que yo considero un error, porque en orden de prelación, en cuanto a importancia de embajadas, por una serie de factores convergentes, entiéndase, una comunidad muy grande. Tenemos 14 consulados en la República Argentina, 14 es el país que más consulados tiene para apoyar a nuestros nacionales. Amén de eso, tenemos una obra binacional que es Yacyretá. Y por si todo ello no bastara, somos socios en la hidrovía. Estamos en el acuerdo de la hidrovía Santa Cruz de la Sierra. En el Mercosur. Estamos en el Mercosur. Claro. Entonces, es de suma trascendencia para la República del Paraguay tener un embajador en la República Argentina. Es importante. La hidrovía, el Mercosur, la entidad binacional Yacyretá, que genera energía, que estamos, es una fuente de desarrollo para ambos países, precisa que esté un embajador. No nos olvidemos que el embajador está a cargo de todas las misiones de la República del Paraguay. La figura diplomática, la figura oficial de un país. Es fundamental el rostro de un que país. Esté un embajador. Y yo apostaría que en el cargo esté un embajador político. Un embajador político, porque el político tiene más libertad de acción para decir cosas que los diplomáticos de carrera se cuidan de decir, por un lado. Es decir, yo creo que hay que hablar claro, decir las cosas como son. O sea, vos fuiste un embajador político. Yo me considero un embajador político, claro, pero conozco relaciones internacionales. Yo soy magíster en relaciones internacionales. Yo sé eso. Conozco, pero yo estoy, no me gusta el conservadorismo. No me gusta aquellas personas que por no chocar con este o con aquel, porque más adelante van a encontrarse en otro país, ya sea en carácter de embajadores o de ministro de embajada, lo que sea, y se cuidan. No, hay muchos embajadores de carrera que son muy buenos, y a quienes admiro profundamente, pero hay muchos que son conservadores. Son conservadores, y en este momento y en esta coyuntura creo que el país necesita un embajador político suficientemente bien formado para que esté enarbolando nuestra bandera, para ser la convergencia de todos los problemistas, ayudar con lobby, etc. Y tratar de solucionar, de paliar todo lo que ocurra. Es lo que yo creo. ¿Y no te animarías vos a ser el embajador de vuelta? Acabo de ser designado en un cargo. No, ya sé, pero yo creo que sin menoscabar ese cargo ni toda la gente que colabora o va a colaborar contigo, pero yo creo que serías yo estoy sujeto a lo que el superior gobierno sería disponga. El anillo para ese lugar, ¿cómo que se dice? La guinda de la torta sería otra vez Julio César Vera Cáceres como embajador en Buenos Aires. El presidente Santiago Peña me encomendó una misión, tratar de que podamos ayudar con nuestro granito de arena en todo el que guarda estricta relación con la hidrovía. Hay una comisión nacional que preside la Cancillería, que integra el gremio de los salvadores fluviales y marítimos, la CAFIN, integra la Administración Nacional de Navegación y Puertos, la Prefectura General Naval, naturalmente están insertos y colaboran también los gremios de los navegantes, los capitanes, etcétera, etcétera. Siempre nos reunimos, tenemos un criterio común y llevamos ese criterio oficial de la República del Paraguay a nuestras reuniones. Dicho sea de paso, el día 30 tenemos una reunión de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, que es el órgano político de la hidrovía en Santa Cruz de la Sierra. Sí, pero no va a asistir a Argentina, dicen. Eso es lo lamentable. Me han dicho
me han dicho que Argentina ha condicionado su participación o no a que el tema peaje en la hidrovía no forme parte del orden. Claro, si él lo que no quiere es bajarse del caballo que está montando respecto a esa cuestión unilateral que está oficializando la Argentina. Lo deseable es que participe la República Argentina, que es un actor fundamental. O si no, ¿qué va a pasar? Fundamental. No, hay muchos temas en el orden del día que tenemos que tratar de sacar también. Se va a ir por las ramas la cosa, no lo fundamental, porque ahora nuestro problema es la cuestión del peaje en la hidrovía y en el sector argentino. Claro, ahora, pero no podemos soslayar que en breve lapso, el mes de noviembre, va a haber un nuevo gobierno en la República Argentina. No sé quién va a ganar, pero quien sea el presidente, estoy seguro que vamos a llegar a un punto de equilibrio, porque acá, por sobre todas las cosas, creo que en la medida de lo posible no tendríamos que llegar al arbitraje. Esa ya es una situación urticante. Antes de llegar al arbitraje, si bien es cierto, se agotó el tema en la Comisión del Acuerdo, que es la comisión técnica para tratar estos temas, y yo quiero reivindicar y rescatar la labor de nuestra Cancillería, en el sentido de que logró que todos los otros países que conforman la hidrovía se acoplen a la postura de Paraguay. Se acoplan a la postura de Paraguay, que dicho sea de paso, a Bolivia le afecta, a Brasil también le afecta. Claro, y al Uruguay también le afecta. Al Uruguay le afecta también. Y también le afecta a la Argentina. Claro. Le afecta a la Argentina porque le afecta a su mercado interno. Así es que yo creo que vamos a llegar a lograr un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio. Es más, se logró también que la Argentina, entre los ítems que reivindicaba, que eran los dragados, ya saque de sus reivindicaciones ese ítem, porque no lo ha hecho. Primero reivindicaban dragados realizados antes. Eso no sirve. Pero ellos quieren juntar anualmente 30 millones de dólares justamente con este tipo de peajes. Y hablan más de 50 millones de dólares. Ah, sí, de 50 también. Millones de dólares. Hoy por hoy ya estamos hablando de 11 millones de dólares ya cobrados. Entonces, creo que esta es una situación engorrosa, desgastante, no deseable, pero ya no tiene mucha vida en el tiempo. Y si se llega a ese arbitraje, árbitro, ¿quién sería el árbitro? ¿Estados Unidos? No, eso no sé. El acuerdo de Santa Cruz de la Sierra dice que cada parte afectada, en este caso somos todos los países, los cinco países designan su árbitro y se busca otro árbitro de otro país, un tercer país no afectado. Y ese otro país, Estados Unidos, sería Estados Unidos. No se podría ser cualquier otro país que no esté integrado en el acuerdo de hidrovía. Cualquier otro país. Colombia, Perú, qué sé yo. Hay muchos países en América del Sur. Bueno, ¿y cómo va a terminar esto para no llegar a ese nivel urticante del que estabas mencionando y no queriendo, personalmente me imagino, y yo como que te estoy escuchando también y te sigo y creo que también estás en lo correcto, no llegar a ese nivel urticante de arbitraje? ¿Cómo se podría zanjar, solucionar esta historia, ya que la Argentina no se desmonta del caballo? Por eso no quiere asistir a Santa Cruz el 30 de agosto. ¿A qué nivel qué acercamiento podríamos tener para que no se pase a la otra instancia, la del arbitraje, digamos? Yo creo, hay dos instancias todavía. Una de ellas es la de un comité que tiene que volver a tratar el tema y reunión de cancilleres. Sin descartar que, si bien es cierto, ya se cerró el tema en la Comisión del Acuerdo, que es el órgano estrictamente técnico, donde Argentina ya dejó de un lado la reivindicación sobre dragado y sin embargo habla de señalizaciones, AIS, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esos son los puntos en cuestión donde Argentina presentó un análisis de costo que nuestra gente están chequeando
y seguramente vamos a tener un análisis de costo. Una vez que tengamos los números, es cuestión de discutir y llegar por sobre todas las cosas a un punto de equilibrio, un valor justo en todo caso. Amén de eso, hay otro tema, que Argentina ha violado artículos del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, en la que habla de consenso de los países miembros antes de aplicar una tasa de esta naturaleza. Claro. Y amén de eso, hay otro artículo, específicamente el artículo 9, habla de que los servicios prestados tienen que estar fehacientemente demostrados, cosa que Argentina no lo ha hecho. Bueno, el embajador Julio César Vera Cáceres, que hoy tiene como rol el de ser presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, está dando su parecer desde esa posición, me parece también, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo va a terminar esto? Porque unilateralmente la Argentina se le ocurrió un día, o dicen ellos que desde los años 70, una cosa así, que después se congeló esa idea, ya ellos pusieron sobre la mesa y después como que se pasó a una historia elástica y hasta volver ahora otra vez de vuelta con la fuerza que unilateralmente ellos están proyectando esta iniciativa, para ellos favorable, para nosotros no. ¿Esto es negativo? ¿Es justo lo que ellos proponen o es injusto? ¿Es una cuestión, digamos, oficial, así cualquiera puede hacer o no? No, a todas luces es injusto, totalmente injusto. No se justifica el accionar unilateral, inconsulta de la República Argentina en este tema. El propio tratado lo establece taxativamente. Así es que en ese entendimiento, por eso hemos logrado el apoyo de las cancillerías de los otros países que acabo de mencionarte. Paraguay está haciendo lo posible dentro del marco. Yo no creo que lleguemos a situaciones urticantes como el arbitraje y lo peor que puede acontecer. Lo peor que puede acontecer es que Argentina denuncie el tratado. Si denuncia el tratado significa que, si bien es cierto, existe un periodo de gracia para que se efectivice la denuncia y el alegamiento de ese país. Eso significa alejarse de la hidrovía. Para nosotros la hidrovía es de fundamental importancia y para todos los países del área. Yo no creo que se llegue y por a eso ese estadio por eso están presionando justamente. Por eso están presionando. Pero nosotros también tenemos formas de presionar. No nos olvidemos que Yacyretá le está, si bien es cierto, existe un tratado que la energía no consumida por la República del Paraguay, le tenemos que vender a la República Argentina. Y bueno, todo eso forma parte de un paquete, creo yo. Sí, claro, del famoso paquete. Pero a mí en lo personal, conste que vino 2 veces acá el embajador argentino. Domingo Pepo es un gran amigo, es un gran dirigente del Partido Justicialista. Yo creo que está cumpliendo una muy buena labor, pero Domingo Pepo hace todo lo posible. Sí, pero, yo sé en lo personal también. Bueno, ¿cuántos puertos privados hay en Paraguay? Cuando yo fui presidente de puertos, me retiré en el 99, había 3 o 4. Vos fuiste privados. También presidente. Yo ya fui presidente de puertos. Volviste al mismo. Con el gobierno Raúl Cubas. Volviste al mismo lugar. Vuelvo, entonces. Ahora por segunda vez soy presidente. Yo ya conozco puertos. No sabía eso. No, yo ya conozco puertos. Les conozco a la gran mayoría. Sé lo de la DINAC, pero no sabía lo de los puertos. Sí, fui presidente de puertos. Cuando eso había muy pocos. Hoy por hoy existen 49 puertos privados. 49 puertos privados. La autoridad de aplicación para habilitar los puertos privados, el Ministerio de Obras Públicas, que derivó a una de sus dependencias, que es la Marina Mercante, y seguramente vamos a tener reuniones con los directivos de la Marina Mercante para ver cuáles son los criterios que están manejando ellos para la habilitación de los puertos privados. No obstante ello, Puertos tiene 2 aristas: mantener expedita la navegación de nuestros ríos fluviales que desembocan naturalmente en puertos de ultramar, y por sobre todas las cosas la administración de las terminales portuarias. Y en ese contexto, para que nuestras terminales portuarias sean competitivas, una serie de cursos de acción a ser implementadas.
dotarles de la infraestructura necesaria, por un lado. En segundo lugar, brindar excelencia en el servicio a los importadores, exportadores. Eso significa capacitación de nuestra gente. Y controlar nuestra gente, pero sobre todas las cosas. Lo que antes acontecía de violar contenido, eso desapareció. Eso ya fue erradicado. Pero, amén de eso... Violar los contenedores. Antes acontecía. Pero, amén de eso, nuestras tarifas tienen que ser competitivas. No puede ser que yo salga a ofrecer en el mercado un tapado de bisón en $2,000 cuando en el mercado están 1.500. ¿Quién me va a comprar? Y claro. Bueno, pero coincide la presencia acá del embajador Julio César Vera Cáceres, y hoy presidente nuevamente del directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, que coincide que en esta fecha, 23 de agosto, se fundaba justamente este organismo, la Administración Nacional de Navegación y Puertos, en 1965. Pasaron 58. 1965 y es la ley 1066/65. Ah, sí. Pasaron 58 años. Muchos años, y es nuestra carta orgánica. Qué fabuloso. Es nuestra carta orgánica. Qué coincidencia. Bueno, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de estos puertos privados, son 49, más o menos. 49 más o menos. Bueno, ¿y qué diferencia de costo existe en los puertos privados, entre los puertos privados y los que pertenecen a la entidad estatal, digamos? La entidad estatal está teniendo un poco más, tasas un poco más elevadas, que seguramente vamos a analizar ese tema. Pero por sobre todas las cosas queremos brindar mejores infraestructura. Mucha gente quiere traer sus mercaderías a los recintos de puertos porque tenemos más infraestructura en general. No obstante ello, por ejemplo, Falcón, que ahora tuvo mejoras en el edificio, en los baños, todo ese tipo de cosas, pero la playa donde aparcan los camiones es un desastre. Eso es un desastre. Hay que arreglarla. Sí o sí, hay que arreglarla, ya sea un hormigón asfáltico o un pavimento asfáltico, hay que arreglarla. Lo mismo rige para el puerto de Villeta, que entre comillas es un puerto de aguas profundas para nosotros, porque es operable, incluso en periodos de estiaje. El puerto de Pilar, hay que potenciar esos dos puertos que son de propiedad de la NNP. Entonces, si es necesario adquirir equipos, etcétera, estamos en esa tesitura. Naturalmente vamos a solicitar, generamos nuestros propios fondos, Fuente 30, no Fuente 10, no estamos colgados de los recursos del Tesoro Nacional. No estamos ¿Cómo colgados. es eso? Fuente 30, Fuente no Fuente 30 10. son aquellas instituciones. Explica un poco eso, por Fuente favor. 30 es un ente autárquico y descentralizado, y generamos nuestros propios recursos. Pero naturalmente para utilizar nuestros propios recursos tienen que estar insertos en el presupuesto general de gastos de la Nación, que aprueba el Congreso a propuesta del Ejecutivo. Entonces, en cambio hay otros organismos que dependen única y exclusivamente de la Fuente 10, que es el presupuesto general de gastos, los fondos del Estado prohibidos por el Ministerio de Hacienda. Bueno, ¿y cuántos puertos estatales se tienen? Tenemos muchos puertos pequeños, puertos un poco más grandes, pero los que son de considerable magnitud serían 6, 7. Los que están puertos fluviales o terrestres. Los que operan y ese tipo. 6, 7. Todos están operando. Todos están operando. Pero los que tienen una mayor infraestructura, digamos. Los que tienen más infraestructura, los que están generando ingresos a la entidad. O sea que tenemos 8 puertos francos en el exterior. Tenemos 2 en la República de Chile, Iquique, Antofagasta. Tenemos en la República Federativa del Brasil 3, Santos, Paranaguá y Río Grande do Sur. Tenemos en la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Nueva Palmira. Y en Buenos Aires teníamos 2 puertos, Buenos Aires y el puerto de Rosario. Y en el año 2021, nos sacaron el puerto de Rosario, Paraguay entregó con cargo a volver a asignársenos un área
para el puerto de Franco de Paraguay. Tengo entendido que hay un ofrecimiento. Con razón que nos cobran ahora ahí el peaje, en esa zona justamente. Y si no tenemos puerto. No tenemos puerto. Tenemos un área de 10 hectáreas que no conozco todavía, tengo que hablar con el administrador designado para interiorizarme más del proyecto. ¿Y qué pasa si vos, como presidente de la ANNP, conseguís un puerto, digamos, franco ahí en Rosario, como existió siempre, basándonos en esa premisa? Eso yo creo que sería la solución salomónica ante esta historia del cobro unilateral del peaje. No, de hecho vamos a tener un puerto franco en Rosario. Existe un compromiso formal. Naturalmente que el lugar que nos asignan tiene que ser digerible y tiene que ser congruente con nuestros intereses, no aceptar cualquier cosa. Pero supuesto, el tema peaje, yo creo que dentro de poco va a ser anecdótico. ¿Ah, sí? Yo tengo mucha fe y esperanza de que vamos a arreglarlo. Bueno, esto del puerto de Paranaguá a mí siempre me inquieta, porque antes eso funcionaba de una manera fantástica, había una línea férrea que llegaba y qué sé yo, y ahora como que está olvidado, o no nos ocupamos por negligencia o lo que sea, dejamos estar y dejamos dormir ese puerto que podría ser una gran salida nuestra al Atlántico, digamos. Bueno, de hecho corrió mucha agua bajo el puente, pero Paranaguá continúa siendo una fuente muy importante de ingreso en nuestros contenedores. Lo que pasa es que el transporte fluvial vía barcazas, no nos olvidemos que Paraguay tiene la tercera flota mercante fluvial más grande del mundo. La más grande. Estados Unidos, China y Paraguay. Entonces, es más, el Mississippi, teniendo menor extensión, tiene mayor fluidez en cuanto a manejo de cargas. Nosotros, con nuestros 3.241 kilómetros más o menos, desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira, tenemos mucho menos porque la hidrovía en su concepción primigenia, tal como lo concebía el Acuerdo de Santa Cruz, no es una realidad. No es una realidad. Si bien es cierto, en su momento se contrataron los servicios de una consultora, hicieron el proyecto ejecutivo, proyecto de detalle, pero nunca se llegó a lo que todos queremos, que la hidrovía sea una realidad. Si fuera una realidad la hidrovía, nos estaríamos discutiendo sobre peajes. Claro, por supuesto. Porque en ese caso se le adjudica a una empresa, se llama una licitación pública internacional. Se le entrega a un oferente la construcción de todas las obras para mantener expeditas las vías navegables en todo ese trecho que acabo de describirte, las 24 horas del día, con señalizaciones, con radar, todo ese tipo de cosas contempla la hidrovía, con protección de margen, etcétera, etcétera. Y para recuperar la inversión realizada, se le otorga la concesión por un tiempo limitado, que eso tiene que ser objeto de negociación razonable por parte de todos los países involucrados. Se les otorga la concesión de peaje de ida y vuelta para recuperar su inversión, y a partir de ahí ya los países decidirán qué acontece con los peajes. Si la hidrovía fuera una realidad, repito, no estaríamos discutiendo sobre peajes. Por supuesto, muy cierto. Y justamente, y si funcionara realmente y a favor de Paraguay también el Mercosur, esto pasaría a ser anecdótico totalmente, porque el Mercosur debe de contemplar el pase de las mercaderías. Para eso se creó el Mercado Común del Sur. Está contemplado. Sí, pero nadie le hace caso. Y sí, algunas veces, incluso siendo yo embajador, han acontecido que productos perecederos que llevamos a la Argentina, lo dejaban en Falcón. O sea, destruían ahí todos los productos. Banana, piña. Exactamente. Entonces, por un lapso y con este calor se destruye. Son pequeños artificios que no hablan muy bien a favor del país que lo aplica. Pero qué bárbaro. Bueno, y estos puertos privados y también los estatales, me imagino, cuentan con escáneres, por ejemplo, para control de cargas. O estos escáneres son solamente para los puertos estatales nuestros. Hablo de los puertos privados también. La mayoría, por no decir todos,
los escáneres están colocados en puertos privados. En puertos privados. Un puerto estatal que yo no estoy al tanto. Nosotros no tenemos. No. Aduanas, el director de aduanas, saliente, porque ahora ya no es Dirección General de Aduanas, ahora al conformarse el nuevo equipo es una Dirección de Recaudación donde está el doctor Orué. Se llama Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Correcto, Dirección Nacional de Ingresos, y una de las patas es la Gerencia de Aduana y otra de las patas es la de Ingresos Tributarios. Y ayer asumió oficialmente justamente Óscar Orué y anunció una lucha frontal contra la evasión y el contrabando. Es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y su nómina es esta, DNTI. Correcto. Y todos los escáneres de aduanas están en puertos privados. La última carga de cocaína decomisada en el puerto de Hamburgo fue detectado por el escáner, por el operador del escáner, y aparentemente no informó o le restó trascendencia. Eso yo no sé. Me imagino que el Ministerio Público y las autoridades de aduana instruyeron sumario, deben saber qué es lo que pasó. De todas maneras, yo personalmente creo que en todos los puertos donde salen mercaderías al exterior, tiene que estar también el personal de SENAT, de la Secretaría Antidrogas. Siempre es disuasivo el hecho que el personal de SENAT esté involucrado en ese tipo de Ayer control. estuvo acá el ministro Khalil Rashid. Creo que es disuasivo, y amén de eso, el control de los escáneres de las mercaderías que se están yendo al exterior no puede estar a cargo de un solo personal. Por lo menos tiene que haber un control cruzado, naturalmente tiene que dar registro de todo eso, y tiene que haber otro equipo de auditoría que esté chequeando lo que pasó, y en su caso advertir a las autoridades portuarias, a las autoridades de aduanas de los países que son receptáculos de esas cargas, para que estén atentos que en este buque se está yendo un contenedor sospechoso. Rebobinando. Eso es lo lógico. Sí, pero por supuesto, rebobinando la película, porque tenemos ya que despedir al embajador Julio César Vera Cáceres, y presidente flamante otra vez de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Esa reunión del 30 de agosto en Santa Cruz, ¿va a ser viable? ¿Se va a llegar a un buen puerto respecto a este tema de la hidrovía y el peaje de Argentina, por más que Argentina no esté presente, o va a ser un fracaso de entrada? Porque si no está Argentina, ¿para qué se van a reunir? Es una buena pregunta la que hago. Hay varios temas que están agendados en esta reunión. Satélites, temas satélites. Temas de menor cuantía o importancia. Claro. Pero naturalmente tampoco podemos soslayarlos. Ahora, si Argentina asiste, aunque el tema peaje no forme parte del orden del día, siempre es importante, porque en el break, en el desayuno de trabajo, entre cafecito y cafecito, en el desayuno, en la cena, siempre es posible intercambiar opiniones y siempre se avanza. Todos los grandes logros se han dado en forma extraoficial, por decirte. Haciendo lobby. Claro, el presidente Fernando Henrique Cardoso, cuando era presidente de la República Federativa del Brasil, el ingeniero Guasmosi, presidente de Paraguay, que tenían una gran afinidad. Entre ellos acordaron muchas cosas. El puente que hoy es una realidad de Puerto Presidente Franco, cuando eso ya se acordó que sea multimodal, que haya un ferrocarril que vaya hacia el puerto de todo eso se acordó, pero por algunas desinteligencias internas nuestras, nuestro Senado no lo aprobó. Son cosas que conspiraron contra nuestro desarrollo. Por ejemplo, la isla Talavera. La isla Talavera, que yo estuve mucho tiempo antes en la República Argentina, estuve residiendo 4 años en forma Isla Talavera está a la entrada de... Ya está inundado. Del río de la... No, en el río Paraná, aguas arriba de la represa Yacyretá. Bueno, pero era importante decir la soberanía por el tema de las indemnizaciones. Entonces, cuando eso, Argentina siempre sustentaba la tesis de que era Argentina, la isla Talavera. Yo recuerdo, porque yo estuve en Yacyretá 16 años, de los cuales 4 años comisionado en la presa de Iguazú a cargo de ANDE,
en la República del Paraguay. La presa de Iguazú el río Iguazú es un afluente del río Acaradí. Estuve 3 años a cargo de agua y energía eléctrica en 3 represas en la provincia de Mendoza. Y estuve 1 año en Salto Grande, que es una represa binacional entre Uruguay y Argentina. Y ahora pidieron esta plata también para, más allá en Washington, para un gran puente que están construyendo, terminando en esa región de Salto Grande. Correcto. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que cuando yo iba al Instituto Geográfico Militar de la Argentina, cuando yo estaba 11 años estuve en Yacyretá, siempre yo sustentaba esa tesis. Sin embargo, en un momento rápidamente, el presidente Guasmosi con Ramírez Boedner, que era el canciller, Guasmosi tenía gran afinidad con Menem, un almuerzo en Olivos, un almuerzo y con el apoyo de Ramírez Boedner, que en paz descanse, un gran canciller. Fabuloso. Ahí obtuvimos el reconocimiento de la Argentina de la posesión de la isla Talavera. Una mente brillante. Bueno, este tipo Ramírez de cosas Boedner se logran en el cafecito, en la cena, en el desayuno. Bueno, ¿y próximo embajador de vuelta? No, en Buenos Aires. Bueno, pero te apetecería volver a la Argentina. Sénos franco aquí. Yo digo siempre que la República Argentina es uno de los países más bellos del mundo. Sí. Que Buenos Aires es una de las ciudades más lindas que he conocido. Tiene mucho de París, tiene mucho de Roma. Viajé bastante porque yo fui director de Líneas Aéreas Paraguayas durante 3 años. Claro, fui también se tiene que hablar de eso, ¿eh? Sí, podemos hablar. Tenemos que hablar de nuestro nuevo aeropuerto que se tiene que hacer. Conozco bastante Líneas Aéreas Paraguayas. ¿Por qué no reflotar una línea aérea nacional? Hay que reflotarlo, claro que sí. Hay que reflotarlo. Una línea de bandera. Y en Buenos Aires se va a sentir muy cómoda Lidia también. Bueno, muchísimas gracias. Presidente Julio César Vera Cáceres de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ex embajador paraguayo en la Argentina y conocedor de todo lo que está pasando, con miras, porque creo que va a asistir el 30 de agosto allá a Santa Cruz también. Así es. Bueno, entonces vamos a tratar de que todo eso sea a favor de zanjar esta historia con la Argentina. Con relación a la hidrovía, tan mentada la hidrovía y ese peaje unilateral que quiere cobrar, o cobró ya 11 millones de dólares, está cobrando la Argentina, y tenemos que suspender eso para evitar un montón de roces y para evitar también no ir a la otra instancia. ¿Cómo se llama? Todo lo que pedimos, mi querido Bruno, a esa instancia superior, la de es el arbitraje. Claro. Pero todo lo que pedimos es que nos otorguen un periodo de gracia, un periodo de gracia de 180 días, interín. Acortamos diferencias en cuanto a números, pero que en ese periodo de gracia de 180 días no cobren el peaje, que nos otorguen ese periodo de gracia. Hasta que llegue el próximo presidente. No, pero el próximo presidente ya llega en breve lapso. Sí, no. Ya es menos de 180 días. Bueno, muchísimas gracias, embajador Julio César Vera Cáceres. Yo digo embajador porque es lo que me parece que es el marco así tan importante que tiene este señor, que sabe mucho, que conoce mucho, y que yo personalmente voy contra todas las predicciones seguramente del querido amigo también Santiago Peña. Debería de ser, a mi modo humilde de ver, una vez más embajador allá en la Argentina, porque sabe, conoce del derecho y del revés toda la historia.